Bienvenidas a mi pequeña y selecta minoría. Lo sé que un vídeo tan largo no lo va a ver ni el tato. Lo sé. Pero es mi deber colgar estos vídeos de interés para conocer la historia de España. Y podéis estar muy tranquilos, porque este vídeo está basado en fuentes fiables, tiene un gran trabajo detrás. Yo suelo colgar los textos con los que trabajo el vídeo en mi blog, en viajeroeneltiempo.com, donde podéis consultar el texto y también las fuentes. Sé que las imágenes no son perfectas. Como cualquier canal de historia, no tiene una cámara para irse al pasado y grabar lo que sucedió en el pasado. Algunas veces se muestra la bandera incorrecta, algunas veces se muestra un mapa incorrecto. Lo sé que esto es una limitación. No sé por qué dicen que la IA va a sustituir al ser humano, no lo creo. O yo soy el culpable de no hacerlos perfectos, pero ya creo que a estas alturas creo que los hago perfectos. Lo sé que un vídeo tan largo va a tener pocas visualizaciones y el algoritmo lo va a castigar, pero me da igual, lo colgaré para que conozcáis la historia de España. En este caso hablo de Fernando VII, no hablo yo, habla mi voz prestada, la cual dice lo que digo yo. Y todos los vídeos que están subidos en mi canal tienen un respaldo de fuentes sólidas. Habrá a gente que no le guste y a gente que le guste, lo comprendo. Así que os dejo con el vídeo, que lo disfrutéis, al que le guste la historia, y al que no le guste que se vaya a otro canal. Un saludo y que os vaya todo muy bien. Guión escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. ¿Qué es lo que la mayoría no sabe sobre la crisis y revolución en España entre 1808 y 1833? El periodo que va de 1808 a 1833 es, sin duda, uno de los más convulsos de la historia de España. Hoy, 27 de abril de 2026, lo vemos como un tiempo definitorio. En esos 25 años, el país vivió una profunda crisis. Se desmoronó una estructura política y social que había durado siglos, el antiguo régimen. Esta época fue, pues, un torbellino de cambios. Hubo una guerra devastadora, una revolución liberal pionera y una brutal restauración absolutista. Los españoles se vieron forzados a cuestionar todo lo que daban por sentado. La figura del rey, la obediencia debida y la propia idea de España estaban en juego. Fue un tiempo de comienzos y de finales. La crisis no fue un evento aislado, sino un proceso largo y lleno de contradicciones. Comenzó con un acto humillante en Bayona y terminó con la muerte de un rey que encarnaba la tiranía. Entre estos dos puntos, España se transformó de manera irreversible. La sociedad se dividió profundamente. Surgieron dos Españas que lucharían durante más de un siglo por imponer su visión del mundo. Por un lado, estaban los defensores de las nuevas ideas de libertad y soberanía nacional. Por otro, los que se aferraban a las viejas tradiciones del altar y el trono. Este enfrentamiento marcó todo el siglo XIX español. Esta etapa es fundamental para entender la España contemporánea. Las tensiones que se generaron entonces no se resolvieron fácilmente. La lucha entre liberalismo y absolutismo fue solo el primer acto de un drama más largo. La Revolución Liberal Española fue un proceso conflictivo. No fue un camino recto hacia la modernidad, sino que estuvo lleno de avances y retrocesos violentos. Cada victoria liberal era seguida por una reacción conservadora. Cada intento de reforma
se encontraba con una resistencia feroz. La historia de este periodo es, en realidad, la historia de una batalla constante por definir el futuro del país. El viaje desde la monarquía absoluta de Carlos IV hasta el umbral de las guerras carlistas es un relato de fractura. Se rompió la unidad de la monarquía con sus súbditos. Se rompió la unidad de las élites dirigentes. Se rompió la idea de un poder incuestionable que emanaba únicamente de Dios y del rey. En su lugar, nació una idea nueva y revolucionaria, la nación como sujeto de la soberanía. Esta idea, proclamada en Cádiz, fue la semilla de un nuevo país. Pero esa semilla, claro, tardaría mucho tiempo en germinar y lo haría en una tierra regada de sangre y conflicto. Todo comenzó en la ciudad francesa de Bayona en la primavera de 1808. Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, había atraído allí a la familia real española. Convocó a Carlos IV y a su hijo, Fernando VII. La situación en la corte española era caótica. Padre e hijo estaban enfrentados por el poder. Napoleón vio en esta disputa familiar una oportunidad de oro. Con una mezcla de amenazas y promesas, forzó a ambos a renunciar a sus derechos al trono. Fernando VII abdicó en favor de su padre, y éste, a su vez, cedió la corona de España a Napoleón. Fue un acto sin precedentes en la historia de la monarquía. El impacto de las abdicaciones fue inmediato y demoledor. El rey, que era la piedra angular de todo el sistema político del antiguo régimen, desaparecía. La fuente de toda autoridad y legitimidad se había evaporado. Napoleón entregó la corona a su hermano, José Bonaparte, quien se convirtió en José I de España. Pero para la inmensa mayoría de los españoles, este nuevo rey era un usurpador. No lo reconocían como su soberano legítimo. Este rechazo generalizado creó un inmenso vacío de poder en toda la península. ¿Quién mandaba ahora en España si el rey legítimo estaba cautivo? La respuesta a esta pregunta fue, realmente, revolucionaria. Ante la ausencia del rey, el poder no volvió a las instituciones del antiguo régimen, como el Consejo de Castilla. En cambio, el poder revirtió al pueblo. En ciudades y pueblos de toda España, los ciudadanos comenzaron a organizarse. Formaron juntas locales y provinciales para gobernar en nombre del rey ausente, Fernando VII. Estas juntas asumieron la soberanía de facto. Declararon la guerra a Francia y empezaron a organizar la resistencia. Fue un acto espontáneo de soberanía popular, aunque sus protagonistas no siempre fueran conscientes de la magnitud de sus acciones. Este colapso de la autoridad central fue el verdadero inicio de la Revolución Española. Las abdicaciones de Bayona no solo provocaron una guerra contra un invasor extranjero, también abrieron una profunda crisis constitucional. La pregunta sobre quién debía gobernar en ausencia del rey llevó directamente a otra pregunta aún más radical: ¿en quién reside la soberanía? La respuesta que se daría en los años siguientes cambiaría España para siempre. El edificio del absolutismo, privado de su clave de bóveda, comenzó a derrumbarse. Sobre sus ruinas, se intentaría construir un nuevo orden político basado en principios completamente diferentes. La respuesta popular a las abdicaciones de Bayona y a la ocupación francesa fue la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1814. Este conflicto fue, en primer lugar, una guerra de liberación nacional. El pueblo español se levantó en armas contra el poderoso ejército de Napoleón. Fue una lucha desigual, heroica y brutal. Los ejércitos regulares españoles sufrieron numerosas derrotas en campo abierto frente a las tropas francesas, mucho mejor organizadas y equipadas. Sin embargo, la resistencia nunca cesó. La guerra se caracterizó por la aparición de la guerrilla, una nueva forma de lucha irregular que desgastó constantemente al enemigo. La guerra no fue solo un conflicto entre España y Francia, también tuvo una clara dimensión de guerra civil. La sociedad española se dividió ante la nueva situación. Por un lado, estaban los patriotas, la inmensa mayoría de la población que se oponía a la ocupación francesa. Luchaban en nombre del rey cautivo,
Fernando VII, y de la independencia de la nación. Pero dentro de este bando patriota había visiones muy diferentes. Algunos solo querían expulsar a los franceses para restaurar el absolutismo. Otros, los liberales, veían la guerra como una oportunidad para realizar una profunda reforma política y social. En el otro lado estaban los afrancesados. Eran una minoría, compuesta en gran parte por intelectuales, altos funcionarios y miembros de la nobleza. Apoyaron al nuevo monarca, José I Bonaparte. No todos eran traidores movidos por el interés personal. Muchos de ellos creían sinceramente que el gobierno de José I, con sus reformas ilustradas, era la mejor opción para modernizar España. Pensaban que la resistencia popular era un movimiento inútil y reaccionario. Veían en el Estatuto de Bayona, una carta otorgada por Napoleón, un camino más seguro y menos traumático hacia la reforma que la revolución que proponían los liberales. Este enfrentamiento interno hizo que la guerra fuera aún más compleja y dolorosa. Vecinos lucharon contra vecinos y familias se dividieron. La violencia no solo se dirigió contra el invasor francés, sino también contra los compatriotas considerados traidores. Los afrancesados fueron perseguidos con saña por el bando patriota y muchos tuvieron que exiliarse al final de la guerra. La Guerra de la Independencia fue, por tanto, una experiencia fundacional para la España contemporánea. Forjó un fuerte sentimiento de identidad nacional, pero al mismo tiempo abrió una profunda fractura ideológica que perduraría durante generaciones. Mientras la guerra devastaba el país, un grupo de hombres se reunió en la ciudad de Cádiz. Esta ciudad, protegida por la flota británica, era uno de los pocos lugares libres del dominio francés. Allí, la Junta Central Suprema, que había coordinado la resistencia, convocó unas Cortes Generales y Extraordinarias. Estas Cortes no se reunieron según el sistema tradicional del antiguo régimen, por estamentos como nobleza, clero y pueblo. En su lugar, se estableció el principio de representación individual, un diputado por cada cierto número de habitantes. Este fue el primer paso de la revolución política. Las Cortes de Cádiz se reunieron por primera vez en septiembre de 1810. En su primera sesión, los diputados de Cádiz tomaron una decisión trascendental. Declararon que en ellos residía la soberanía nacional. Este principio era la antítesis del absolutismo. Significaba que el poder último no pertenecía al rey, sino a la nación, al conjunto de los ciudadanos españoles. El rey ya no era el soberano, sino un órgano del Estado, sometido a la voluntad de la nación expresada a través de sus representantes en las Cortes. A partir de este principio, las Cortes comenzaron una intensa labor legislativa. Su objetivo era desmantelar todas las estructuras jurídicas, económicas y sociales del antiguo régimen. El fruto más importante de esta labor fue la Constitución de 1812. Promulgada el 19 de marzo, día de San José, fue conocida popularmente como la Pepa. Fue una de las constituciones más avanzadas de su tiempo. Establecía una monarquía moderada y hereditaria, pero con un poder muy limitado para el rey. El principio fundamental era la división de poderes. El poder legislativo residía en las Cortes con el rey, el poder ejecutivo, en el rey, y el poder judicial, en los tribunales de justicia. Se reconocían por primera vez derechos individuales como la libertad de imprenta, la igualdad ante la ley o la inviolabilidad del domicilio. La Constitución de Cádiz fue mucho más que un texto legal. Fue un símbolo, una bandera para los liberales de España y de toda Europa y América. Representaba un proyecto de país completamente nuevo, un país de ciudadanos libres e iguales, gobernado por la ley, y no por la voluntad arbitraria de un monarca. Aunque su aplicación práctica fue muy limitada por la guerra, su influencia fue inmensa. Se convirtió en el programa político del liberalismo español durante décadas. Su recuerdo inspiraría todos los intentos revolucionarios posteriores contra el absolutismo. Cádiz demostró que, mientras España luchaba con las armas, también era capaz de luchar con las ideas. La guerra terminó en 1814 con la derrota de Napoleón. Fernando VII, a quien el pueblo llamaba el Deseado, fue liberado y pudo regresar a España. Durante sus años de cautiverio,
se había convertido en un mito. Era el símbolo de la resistencia nacional contra el invasor. Los liberales que habían luchado y legislado en su nombre esperaban que el rey jurara la Constitución de 1812. Creían que aceptaría el nuevo orden político y se convertiría en un monarca constitucional. Le prepararon un itinerario para que viajara directamente a Madrid y jurara la Constitución ante las Cortes. Sin embargo, Fernando VII tenía otros planes. Su concepción del poder era puramente absolutista. No tenía ninguna intención de aceptar un papel limitado por una constitución que había sido creada sin su consentimiento. A su regreso, tanteó el terreno. Pronto se dio cuenta de que contaba con importantes apoyos para restaurar el viejo orden. Una parte del ejército, la mayor parte de la nobleza y la jerarquía de la Iglesia le animaron a volver al absolutismo. Un grupo de 69 diputados absolutistas le entregó un documento, conocido como el Manifiesto de los Persas, en el que le pedían que anulara la Constitución y toda la obra de las Cortes de Cádiz. Con estos apoyos garantizados, el rey dio su golpe de Estado. El 4 de mayo de 1814, emitió un decreto en Valencia. En él declaraba nulos y de ningún valor ni efecto la Constitución de 1812 y todos los decretos de las Cortes de Cádiz. Fue la anulación fulminante de toda la obra revolucionaria. Fernando VII restauraba así el absolutismo monárquico como si nada hubiera ocurrido en los 6 años anteriores. Justificó su decisión afirmando que las Cortes se habían convocado de forma ilegal y que habían despojado al soberano de sus legítimos poderes. El sueño liberal de Cádiz se convirtió en una pesadilla. La restauración del absolutismo fue recibida con entusiasmo por una parte de la población, cansada de la guerra y de los cambios. Pero para los liberales fue una traición. El rey al que habían defendido se convertía ahora en su verdugo. Inmediatamente después del decreto de Valencia se desató una dura represión. Los principales líderes liberales fueron detenidos, juzgados y condenados a prisión o al exilio. Se cerraron los periódicos liberales y se prohibieron sus libros. España volvía oficialmente al antiguo régimen. El deseado se había revelado como el rey felón. El periodo que va desde 1814 hasta 1820 se conoce como el sexenio absolutista. Fueron 6 años de gobierno personalista y represivo por parte de Fernando VII. El rey se rodeó de una camarilla de consejeros mediocres y reaccionarios que gobernaban al margen de cualquier procedimiento legal. Se restauraron todas las instituciones del antiguo régimen, que habían sido abolidas por las Cortes de Cádiz. Volvió la Inquisición, se devolvieron los señoríos a la nobleza y se restablecieron los privilegios fiscales de los estamentos privilegiados. Fue un intento desesperado y torpe de borrar la historia y volver al pasado. La principal característica de este periodo fue la persecución sistemática de los liberales y los afrancesados. Cualquiera que hubiera colaborado con el gobierno de José I o hubiera defendido las ideas de Cádiz era considerado un enemigo del trono y del altar. Se crearon comisiones de purificación para depurar la administración, el ejército y la universidad de cualquier elemento sospechoso de liberalismo. Muchos tuvieron que exiliarse, principalmente a Francia y a Gran Bretaña. Otros fueron encarcelados en condiciones penosas. Fue un clima de terror y delación que silenció la vida política e intelectual del país. A pesar de la represión, la llama del liberalismo no se extinguió. Pasó a la clandestinidad. Los liberales comenzaron a organizarse en sociedades secretas, como la masonería, para conspirar contra el gobierno absolutista. La única forma que encontraron para intentar cambiar la situación fue el pronunciamiento militar. Se trataba de un levantamiento de una parte del ejército que pronunciaba su apoyo a un cambio político, generalmente el restablecimiento de la Constitución de 1812. Durante el sexenio absolutista hubo numerosos pronunciamientos liberales, liderados por militares como Espoz y Mina, Porlier o Lacy. Todos estos intentos fracasaron, estaban mal organizados y no consiguieron el apoyo popular necesario. El régimen absolutista respondió a cada pronunciamiento con una represión aún más feroz. Sus líderes fueron ejecutados,
convirtiéndose en mártires de la causa liberal. Sin embargo, estos fracasos no desanimaron a los conspiradores. Demostraban la profunda debilidad del régimen de Fernando VII. El rey había restaurado el absolutismo, pero no podía resolver los graves problemas del país. La hacienda estaba en bancarrota, la economía destrozada por la guerra y las colonias americanas se estaban independizando. El absolutismo era incapaz de dar respuestas a esta crisis general. El 1 de enero de 1820, uno de los muchos pronunciamientos planeados finalmente tuvo éxito. El comandante Rafael del Riego, al frente de unas tropas acantonadas en Cabezas de San Juan, en Sevilla, que esperaban embarcar para reprimir las independencias americanas, se sublevó. Proclamó la Constitución de 1812. Al principio, el levantamiento pareció que iba a fracasar como los anteriores. Riego recorrió Andalucía durante semanas sin conseguir apoyos significativos. Sin embargo, cuando su causa parecía perdida, otras guarniciones militares en diferentes partes de España, como La Coruña o Zaragoza, se sumaron al pronunciamiento. La sublevación se extendió por el país. La situación del rey se volvió insostenible. El ejército que debía defenderle se negaba a luchar contra los sublevados. Sin apoyo militar, Fernando VII se vio forzado a ceder. El 7 de marzo de 1820, emitió un manifiesto en el que anunciaba su decisión de jurar la Constitución de 1812. En una frase que se hizo célebre, afirmó: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». Comenzaba así el trienio liberal, un periodo de 3 años, de 1820 a 1823, en el que se intentó por segunda vez poner en práctica el programa revolucionario de Cádiz. El trienio liberal fue una época de intensa agitación política. Se recuperaron las libertades y derechos de 1812. Volvió la libertad de prensa, lo que provocó una explosión de periódicos y debates públicos. Los exiliados liberales regresaron a España y ocuparon puestos de responsabilidad. Las Cortes reanudaron su labor legislativa para profundizar en el desmantelamiento del antiguo régimen. Sin embargo, el periodo estuvo marcado por la división y la inestabilidad. Los propios liberales se dividieron en 2 facciones: los moderados, partidarios de reformar la Constitución para hacerla más conservadora y aceptable para el rey, y los exaltados, que defendían su aplicación estricta. Mientras tanto, Fernando VII nunca aceptó sinceramente el régimen constitucional. Desde el primer día, conspiró en secreto para derribarlo. Utilizó los poderes que le concedía la Constitución, como el derecho de veto, para obstaculizar la labor de las Cortes. Al mismo tiempo, alentó la formación de partidas absolutistas, los llamados realistas, que se levantaron en armas contra el gobierno liberal en varias zonas rurales, especialmente en Cataluña, Navarra y el País Vasco. La tensión entre el rey y las Cortes fue constante, pero el golpe de gracia al trienio liberal no vendría desde dentro, sino desde fuera. Las potencias absolutistas europeas, reunidas en la Santa Alianza, veían con alarma el contagio revolucionario español. La experiencia liberal del trienio terminó de forma abrupta en 1823. Las potencias de la Santa Alianza, en el Congreso de Verona, decidieron intervenir militarmente en España para restaurar el poder absoluto de Fernando VII. Francia fue la encargada de ejecutar la operación. Un ejército francés, conocido como los 100.000 hijos de San Luis y comandado por el duque de Angulema, cruzó los Pirineos en abril de 1823. A diferencia de 1808, esta vez el ejército invasor no encontró una resistencia popular masiva. El gobierno liberal, debilitado por sus divisiones internas y sin apoyo social suficiente, se fue retirando hacia el sur, llevándose al rey consigo. Finalmente, en Cádiz, se rindió. El 1 de octubre de 1823, Fernando VII fue liberado y una vez más restauró el absolutismo. De nuevo, declaró nula y sin efecto toda la legislación del trienio liberal. Comenzaba así la última etapa de su reinado, la llamada década ominosa, de 1823 a 1833.
El nombre refleja el carácter sombrío de estos años. La represión contra los liberales fue aún más brutal y sistemática que en 1814. Riego y otros líderes liberales fueron ejecutados. Se crearon comisiones militares para juzgar sumariamente a los sospechosos. Miles de españoles tuvieron que tomar de nuevo el camino del exilio. El terror político se apoderó del país. Sin embargo, este segundo absolutismo fue diferente al primero. El rey y sus consejeros más lúcidos comprendieron que no se podía gobernar como si nada hubiera pasado. La experiencia del trienio había demostrado la necesidad de introducir algunas reformas administrativas para que el Estado funcionara. Se intentó llevar a cabo una reforma de la Hacienda para solucionar la crónica bancarrota del Estado. Se creó el Consejo de Ministros como órgano de gobierno. Fueron reformas técnicas, no políticas, que buscaban hacer más eficiente la maquinaria del Estado absolutista, pero sin ceder en lo fundamental: el poder absoluto del rey. Estas tímidas reformas provocaron la desconfianza y la oposición del sector más ultraabsolutista. Estos realistas puros o apostólicos consideraban que Fernando VII era demasiado blando con los liberales. Acusaban al rey de estar rodeado de reformistas y de no haber restaurado la Inquisición. Este grupo de absolutistas intransigentes comenzó a agruparse en torno al hermano del rey, el infante Carlos María Isidro, a quien veían como el verdadero garante de la pureza del absolutismo. El régimen de Fernando VII se encontraba así en una posición imposible, era odiado por los liberales y al mismo tiempo criticado por su propia derecha. El problema final del reinado de Fernando VII fue su propia sucesión. El rey se había casado 3 veces, pero no había tenido descendencia. La ley de sucesión vigente en España, la ley sálica, implantada por los Borbones a principios del siglo XVIII, impedía que las mujeres reinaran. Por lo tanto, el heredero al trono era su hermano, el infante Carlos María Isidro, el ídolo de los absolutistas más radicales. La situación cambió en 1829, cuando el rey, ya mayor, contrajo matrimonio por 4ª vez con su sobrina, María Cristina de Borbón dos Sicilias. Poco después, la nueva reina quedó embarazada. Ante la posibilidad de que el bebé fuera una niña, Fernando VII se enfrentó a un dilema. Si nacía una niña, su hermano Carlos heredaría el trono, y con él, el sector más intransigente del absolutismo. Esto significaba el fin de cualquier tímida reforma, y probablemente una persecución aún mayor de los liberales. Para asegurar el trono a su descendencia directa, fuera hombre o mujer, el rey tomó una decisión crucial. En 1830, poco antes del nacimiento de su hija Isabel, publicó la Pragmática Sanción. Este documento, aprobado por las Cortes en 1789 pero que nunca había sido publicado, anulaba la ley sálica y restauraba el sistema tradicional de sucesión que permitía reinar a las mujeres. El nacimiento de la princesa Isabel, en octubre de 1830, convirtió la cuestión sucesoria en una bomba de relojería. Los partidarios de Carlos María Isidro, que pasaron a ser conocidos como carlistas, no aceptaron la Pragmática Sanción. La consideraron una maniobra ilegal para despojar a su candidato de sus legítimos derechos al trono. La corte se dividió en 2 bandos irreconciliables. Por un lado, los carlistas, defensores del absolutismo más puro. Por otro, los partidarios de la pequeña Isabel, agrupados en torno a la reina María Cristina. Estos últimos, conscientes de su debilidad, comprendieron que necesitaban buscar apoyos. En los últimos años de su vida, Fernando VII, gravemente enfermo, fue una figura manipulada por ambos bandos. María Cristina, para asegurar el trono de su hija, se vio obligada a buscar una alianza con los liberales. Otorgó una amnistía que permitió el regreso de muchos exiliados. Se acercó a los reformistas moderados. Cuando Fernando VII murió en septiembre de 1833, el escenario para la guerra civil ya estaba preparado. Su hija Isabel fue proclamada reina con apenas 3 años, bajo la regencia de su madre. Inmediatamente, Carlos María Isidro se autoproclamó rey, como Carlos V, dando inicio a la Primera Guerra Carlista.
El rey que había luchado toda su vida contra la revolución, paradójicamente, abrió la puerta a una nueva etapa revolucionaria al morir. El periodo comprendido entre las abdicaciones de Bayona en 1808 y la muerte de Fernando VII en 1833 representa el doloroso y conflictivo nacimiento de la España contemporánea. No fue un proceso lineal de progreso, sino una sucesión de rupturas violentas, de avances y retrocesos. La revolución liberal iniciada en Cádiz fue un proyecto poderoso, pero frágil. Demostró tener la fuerza suficiente para desafiar y desmantelar teóricamente el antiguo régimen, pero careció del apoyo social y la unidad interna necesarios para consolidarse de forma definitiva frente a las fuerzas de la reacción. La figura de Fernando VII es central para entender las dificultades de este proceso. Encarnó la resistencia del absolutismo a morir. Su reinado fue un intento constante y brutal de detener el tiempo y de anular los cambios que la guerra y la revolución habían puesto en marcha. Su política de represión y su incapacidad para modernizar el país no solo causaron un inmenso sufrimiento, sino que también agravaron los problemas estructurales de España. Al final, su propia obsesión por garantizar su sucesión dinástica acabó por destruir el bloque absolutista que le había sostenido. El legado de estos 25 años fue una España profundamente dividida. La guerra contra los franceses había forjado una conciencia nacional, pero la lucha entre liberales y absolutistas había abierto una fractura ideológica que se convertiría en el eje de la política española durante más de un siglo. La muerte del rey no cerró esta herida, sino que la abrió aún más, dando paso a una larga y sangrienta guerra civil, la primera de las guerras carlistas. El conflicto sucesorio fue, en realidad, la continuación de la lucha entre dos modelos de sociedad, la liberal y la absolutista. Por tanto, la Revolución Española de principios del siglo XIX fue una revolución incompleta. No logró establecer un orden liberal estable y duradero. Sin embargo, plantó unas semillas que, a pesar de las heladas absolutistas, nunca dejaron de germinar. La Constitución de 1812 se convirtió en un mito movilizador, y los principios de soberanía nacional, división de poderes y derechos del ciudadano, se integraron para siempre en el imaginario político español. La historia posterior de España sería la crónica de la larga y difícil lucha por hacer realidad, de una vez por todas, las promesas que se hicieron en Cádiz.